Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas, con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De viva voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa que se transmite en vivo, en directo, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Grande de Tabasco, la XHBX, en el 89.7 de frecuencia modulada. También estamos en las redes, ahí en la internet. Estamos en una página web www.grupobx.com y desde luego estamos en Facebook transmitiendo en vivo la señal de televisión. Me da un enorme gusto, como siempre, saludar a mi gran amigo, el experto en derecho, gran analista, José Luis Morales Rivera. Qué gusto verte. Estuviste enfermito, mi querido amigo. Así es, amigo. Bueno, creo que esta gripa, esta tos, estas enfermedades respiratorias nos están dando a todos con estos cambios de temperatura. Tenemos verdaderamente unos cambios de temperatura inusitados, como no se veían desde hace mucho tiempo, y la población se enferma de tos, de gripa, de infecciones en sus anginas. Y bueno, no era yo la excepción, amigo, y me tiró un poquito, pero bueno, aquí estamos, como todos los miércoles, y desde luego agradecerte a ti la oportunidad que me das de acompañarte hoy miércoles a las 7 de la noche en el programa de Viva Voz que se transmite a todo el estado, amigo. Muchísimas Efectivamente, gracias. Y no, para mí es una distinción que me hagas el favor de aportar tus valiosísimos conocimientos en estos temas. Y bueno, ahora hay un tema verdaderamente importante que ha causado una polémica increíble. Se trata de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí en su tierra, en el estado de Tabasco, en frontera, en el municipio de Centla, y para ser exacto, en un lugar que le llaman la Playa del Bosque, Los Palmares, también le llaman Punta Palmares, un lugar donde varios historiadores consideran que fue el lugar donde los navíos, los bergantines españoles, comandados por Hernán Cortés, llegaron a costas tabasqueñas e hicieron el primer contacto con los mayas chontales. Resultado de este primer contacto, la fecha varía entre un historiador y otro, pero alrededor de un 25 de marzo, que fue un día como el lunes pasado, se dio este enfrentamiento que se denomina la Batalla de Centla, antiguamente en el idioma chontal maya conocido como Cintla. Y en esta batalla se conmemora ahora los 500 años, precisamente los 500 años, porque fue allá por 1519, ¿no? Hace 500 años, y por supuesto que el presidente López Obrador acudió a la conmemoración que organizaron el gobierno del estado, encabezados por el gobernador Adán Augusto López Hernández, y la alcaldesa de este hermoso municipio Centla, la maestra Guadalupe Cruz Izquierdo. Viene el presidente y fíjate nada más lo que sucedió en esta gira que dio por el estado de Tabasco. Se salió del protocolo, que tenía planeado ir a un barco escuela, un barco colegio de la Armada de México, a dar unas medallas ahí conmemorativas a el secretario de la Marina, Ojeda. Sin embargo, cambia esto, se va a los vestigios arqueológicos de Comalcalco, y allí, acompañado de su esposa, la maestra Beatriz Gutiérrez Müller, graba un mensaje donde da a conocer que desde el 1 de marzo había dirigido sendas cartas a el Vaticano y a la corona española para pedirles que
para afianzar, para consolidar las buenas relaciones y la amistad que hay entre el pueblo español y el mexicano, debería la corona española y también el Vaticano reconocer las atrocidades, los crímenes que ahora se le denominan de lesa humanidad, cometieron no los españoles, porque ni siquiera existía España como tal en esa fecha, sino los reinos de Castilla y Aragón. Hay que recordar que los famosos reyes católicos, que era doña Isabel y don Fernando, uno era de Castilla, el otro era de Aragón, y esos dos reinos son los que patrocinan a Cristóbal Colón, que años antes había equivocadamente pensando que quería llegar a la India, descubierto nuestro continente América, que por supuesto no se llamaba América. El continente se le llamó después americano porque Américo Vespucio, un cartógrafo, fue el primero que trazó, con la ayuda, por cierto, de Magallanes, que fue el que le dio toda la vuelta al continente, pues trazó el primer mapa de lo que ahora es nuestro continente americano. Bueno, pues estos reyes católicos son los que patrocinan a Cristóbal Colón, que tampoco era del reino de Castilla, sino era portugués, y además se llamaba Cristóforo Columbus en su idioma. Y bueno, y este señor descubre América, y bueno, posteriormente Hernán Cortés llega a nuestras costas, aquí tabasqueñas, y se da este encuentro. Ahí narra con muy bien documentado. Me llamó verdaderamente la atención, José Luis, la maestra, la doctora, porque es doctora en filosofía, Beatriz Gutiérrez Müller, llevaba un documento preparado que leyó ahí en ese evento, donde narra qué sucedió en esa fecha, alrededor de ese 25, hace 500 años. Ella hace precisamente alusión a que hay varios historiadores que marcan diversas fechas, 25, 26, 23 de marzo. Bueno, finalmente la diferencia de unos días no significa nada después de 500 años. Y bueno, habla de esa contienda que se dio ahí. Cómo los españoles, que inferiores en número, ¿verdad?, prácticamente 10-1 contra nuestros antepasados, de los pueblos originarios o originales de esta tierra ahora denominada Tabasco, encabezados por su cacique Tapscop, que de ahí deriva el nombre ya castellanizado como Tabasco. Importante ahí también porque a veces hablamos del castellano y que ciertas palabras se castellanizaron, porque en realidad el idioma español no se llamaba español, era el castellano, que luego se extendió al resto de España, que además hay que recordarle también a los españoles que hoy se desgarran las vestiduras por este llamado que hizo nuestro presidente López Obrador, pues que ellos no son un país muy unidos, que digamos, todavía al interior de esta España tienen serios problemas con naciones que están agrupadas dentro de esta corona española y que desean buena parte de esta población, como es el caso de los vascos, separarse de España. Hubo ahora hace menos de un año, una consulta, ¿no?, al estilo de las de López Obrador, y bueno, ganaron los separatistas. Claro. Y luego tuvieron que maniobrar ahí para que finalmente el asunto no pasara a más y siguiera unificada la España. Pero bueno, ya estoy abundando mucho, regreso al punto. El punto es que Andrés Manuel le pide al Vaticano y a la corona española se disculpen por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra los pueblos originales de nuestro país, hoy llamado México. Y se desata la polémica y el escándalo. Pero perdón, mi querido amigo, creo que una parte muy importante es también comentarle a nuestros radioescuchas, a los que nos ven, que efectivamente cuando los reyes de España convocan a esta aventura de conquista, ¿verdad? Pues en primer lugar se deshacen de todas sus joyas, venden todo y patrocinan esta expedición hacia este continente.
Pero algo muy relevante, mi querido amigo, de toda esta historia que nos has comentado, verdaderamente interesante, y es que las personas que vienen con Cristóbal Colón, con Américo Vespucio, eran personas que estaban recluidas, personas que habían cometido homicidios, asesinatos, violaciones, se habían apoderado de los bienes de otras personas. O sea, toda la ralea española de la más peor estirpe, pudiéramos llamar, es la que se viene a la conquista. Muchos de ellos traían enfermedades como la sífilis, enfermedades venéreas, traían la varicela, traían un sinfín de enfermedades que desde luego nuestros antepasados, como bien lo señalas, eran atletas, eran gentes bien formadas, bien fornidas, que eran una cultura pura y verdaderamente en desarrollo, pudiéramos llamar. Y aquellos que llegan aquí empiezan a conquistar y empiezan a traernos todas esas enfermedades que el día de hoy todavía tenemos y padecemos los mexicanos. Desde luego, ellos vienen y ahí toman a las doncellas, toman a las jóvenes de esa época, ¿verdad? Y desde luego hacen una combinación de razas que hoy conocemos como mestizo. Pero un dato muy importante, mi querido amigo, ellos traen, acuérdate que de ahí nace aquella frase de que ellos cambian los espejos por dinero. Ellos traían los espejos y se llevaron, ¿qué cosa? Toda la riqueza que había en territorio hoy mexicano, ¿verdad? Se la llevaron ellos a su contribución a los reyes de España y vuelven ellos a tener ese poderío que tienen actualmente los españoles. También como un dato final, amigo, te quiero comentar. Yo creo que sí era necesaria esa petición formal, protocolaria del presidente Andrés Manuel hacia los españoles, aparte de lo que tú decías, por esos homicidios de lesa humanidad que se dieron en esa época, también por todo el daño ancestral de salud, de riqueza incalculable. El saqueo. El saqueo que ellos se llevaron. Todavía anda por ahí extraviado una de los penachos de Moctezuma también, que es también importante comentar, que salen ellos y se llevan mucha riqueza que hoy en día están en museos de España, de Madrid, de Barcelona e infinidad de cosas de los mexicanos que todavía nosotros no podemos devolver a los mexicanos, amigo. Esa parte. Totalmente de acuerdo. Y aquí lo importante, y se lo vamos a decir al regresar de la primera pausa, es ubicarnos bien en si es o no correcto lo que se está pidiendo. Se lo explicamos al regreso de la pausa. No le cambie. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande
Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Saludamos con mucho gusto a quienes en estos momentos están escuchando La Grande de Tabasco en el 89.7 de su FM, que se enfila a cumplir sus 60 años. Un medio de comunicación se construye y se sostiene con el esfuerzo y la entrega de sus colaboradores, pero la razón de nuestro trabajo todos estos años eres tú. En XHBX La Grande de Tabasco celebramos nuestro 60 aniversario. Los avances logrados durante todo este tiempo son esenciales para seguir siendo líderes en este siglo XXI como siempre lo hemos hecho, con objetividad, apego a la ética y teniendo presente el bien de México. Gracias por estar siempre con nosotros. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando sobre esta iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que le ha solicitado en sendas cartas al Vaticano y a la corona española que se disculpen con los pueblos originales de este país, ahora denominado México, de quienes somos los herederos de esos pueblos originales, los descendientes, nosotros los mexicanos, que efectivamente somos mestizos, como bien apuntaba mi compañero José Luis Morales, pero bueno, por estas venas, las tuyas y las de prácticamente todos los mexicanos, aún el más blanquito, el más barbón que se sienta español, que se sienta fifí, Gachupín. Por ahí, gachupín, por ahí le corre sangre indígena, aunque no lo quieran reconocer. Y bueno, pero ¿cuál es el punto medular? Vamos en tres tiempos. ¿Hubo crímenes de lesa humanidad? Claro, sí los hubo. Fue una conquista a sangre y fuego, con la espada y la cruz. Por eso las cartas a la corona española y al Vaticano, la espada y la cruz. Se exterminó al 90% de la población original. Esto simple y sencillamente se llama genocidio. Un genocidio peor que el que los alemanes hicieron, por ejemplo, en cantidad, y en atrocidad, que lo que hicieron los alemanes con los judíos. Con los judíos, claro que sí. Un genocidio solo ligeramente superado por el que los ingleses hicieron con sus pueblos originales del territorio que también conquistaron, que hoy se llama Estados Unidos de Norteamérica. Con la enorme diferencia entre México y Norteamérica, que los ingleses en su mayoría, en su inmensa mayoría, no se mezclaron con las razas indígenas, con los apaches, etcétera. Todos estos indígenas pieles rojas tan famosos no se revolvieron y se mantiene
la raza sajona por un lado y lo que queda de los pueblos originales de Norteamérica que ahí siguen todavía. Se equiparan estas atrocidades. Claro que lo hubo. Que hubo un enorme saqueo a las riquezas de lo que hoy es México en aquel entonces, claro que lo hubo, a través de la fuerza, de la sangre, del engaño. Que derrumbaron los templos de los dioses en los que creían nuestros antepasados y encima construyeron las iglesias católicas. Entonces sí hubo, no hay duda, es un hecho histórico. Es algo novedoso, es una locura que Andrés Manuel le pida que se reconozca este genocidio, estos crímenes de lesa humanidad. ¿Saben qué? No lo es. Y aquí mi compañero José Luis tiene una nota muy importante de ejemplos de otras naciones que han pedido este reconocimiento histórico de las atrocidades que cometieron en el pasado y el pedir perdón. Diversos países ya lo han hecho, el propio Vaticano ya ha pedido perdón. Entonces, toda la polémica que se ha desatado y que le llaman hasta loco y grosero al presidente, simplemente es un oportunismo ramplón para tratar de criticar una petición que tiene toda la validez histórica y que no es ninguna novedad porque otros países lo han hecho. Así es, mi estimado amigo. Bueno, fíjate, yo tengo una nota, dice, en el año 2000 el Vaticano, en voz de Juan Pablo II, pidió perdón por la Iglesia Católica por aquellos casos en que excluyó a la humanidad de su ayuda durante la Segunda Guerra Mundial. En el 2007, el clero español pidió perdón por el apoyo de Franco durante su dictadura. En el 2014, el primer ministro nipón, Shinzo Abe, pidió disculpas por las agresiones de Japón a los países vecinos durante la Segunda Guerra Mundial. En el 2015, Alemania, en voz de Angela Merkel, pidió perdón a los judíos por el abuso del régimen nazi sucedido en los años 33 al 45, que fue la Segunda Guerra Mundial, donde mandaba a los judíos a los crematorios de Auschwitz y de Polonia. En el 2018, Noruega pidió perdón a las mujeres represaliadas por tener relaciones con soldados nazis. En el 16, El Salvador pidió perdón por los crímenes de guerra cometidos por el ejército durante el conflicto interno que vivieron este país en 1980 al 92. En el 2003, el presidente de la antigua Yugoslavia, Marovic, se excusó ante el pueblo bosnio por los más de 200,000 muertos que causó la guerra entre 1992 y 95. En el año 2016, los veteranos de guerra de Estados Unidos pidieron perdón a los Sioux por los crímenes de guerra del pasado. Lo acababas de comentar, mi querido amigo. En el 2004, el Papa Juan Pablo II también volvió a pedir perdón por los horrores de la Santa Inquisición, que donde se acusaba de una manera falsa a aquellas personas que no estaban bien con el régimen eclesial de aquella época y decían que eran herejes y desde luego los sometían a la hoguera y peor algo tantito, los quemaban en leña verde y vivos, como el otro día veía yo algo similar con unas icoteas y me daba verdaderamente una tristeza enorme, amigo. No, y de ahí quedó la frase de quemarlo a fuego lento y con leña verde. De ahí viene, de esa cosa atroz, señores. De ahí viene esa frase que usamos como refrán popular. Así es, amigo, y creo que hay muchísimos casos más, ¿verdad? Pude documentar eso nada más. Me hacen llegar la nota, la leo con todo gusto, pero hay muchísimos casos donde se ha pedido perdón. Y creo que aquí no sería la excepción, ya que España sí causó tanto daño y lo sigue causando hoy todavía con Odebrecht, OHL y algunas otras empresas donde se ha visto el saqueo a el patrimonio de los mexicanos a través de estos gobiernos que han pasado y que han verdaderamente realizado actos de corrupción en complicidad con estas empresas españolas, amigos.
Efectivamente, pues ahí tiene usted, y nada más por mencionar dos para puntualizar. El de los soldados veteranos estadounidenses pidiéndole perdón a los Sioux, que son los pueblos originales. Sí, claro. Porque seguramente usted recordará, porque es muy famoso en películas hollywoodenses y en toda clase de libros y historietas, aquel cruel general Custer, que asesinaba de manera brutal a los indígenas norteamericanos, Sioux, apaches y demás. Y de igual manera, y dice, oiga, pero eso a lo mejor es un poco recientón, pues eso no es tan reciente, fue hace 200 años, y si quiere usted ir más atrás, el Vaticano pidió perdón por las atrocidades de la Santa Inquisición, que esta Santa Inquisición es de la época de la colonia, o sea, estamos hablando de 400 años atrás. Así que quienes argumentan que ya es muy viejo, muy vieja esta afrenta de la conquista porque fue hace 500 años, pues ahí está el Vaticano que ya pidió perdón en voz de Juan Pablo II por las atrocidades cometidas contra diversos ciudadanos en nombre de la cruz, esta famosísima Santa Inquisición que ha sido motivo de novelas, películas, historias negras y demás. Entonces, lo que está haciendo Andrés Manuel, queridos radioescuchas, televidentes, no es nada ni novedoso, ni es una locura, ni es una grosería, es simplemente tal y cual él lo dijo. Una manera de desagravio histórico, no tiene nada que ver con las relaciones actuales de España y las vaciladas de si se van a romper las relaciones con España o que si ya vamos a entrar en guerra con España, no tiene absolutamente nada que ver con eso, simplemente es una cuestión de psicología histórica. ¿Por qué le digo esto? Mi querido José Luis, radioescuchas, televidentes, ¿cuál es el primer paso para resolver un agravio? Reconocer que lo hubo. Y la mejor manera de reconocer que lo hubo es decir, sí lo hicimos y por favor, perdónenos. En ese instante, el agresor se libera de un peso. En este caso, la sociedad española, ahí están los herederos. No se trata de que esta generación no hizo nada, son los herederos de aquellos que hace 500 años masacraron a los pueblos indígenas. Se liberan, es una liberación, y entonces viene la verdadera fraternidad entre ambos pueblos. Una fraternidad basada, como lo dice la propia Iglesia Católica, en el perdón, en el reconocimiento de que hiciste algo malo y que por lo tanto estás pidiendo perdón. Esa es la verdadera reconciliación que Andrés Manuel está extendiendo. Recuerden que él habla de la reconciliación nacional a la reconciliación entre estos pueblos hermanos, España y los que ahora somos mexicanos, y por supuesto con el Estado Vaticano. Recordar que la Iglesia es también un Estado y tiene su pequeño territorio que es el Vaticano en mitad de Roma. Entonces, de eso se trata. Y quienes, es un tema complejo, histórico, que a lo mejor no lo conocemos a primera mano, por eso lo estamos platicando hoy miércoles aquí con todos ustedes, para que cuando oiga a esos despatriados, a estos que se creen quién sabe qué, hablando contra Andrés Manuel, usted tenga elementos para contestarles y decirle que no es cierto lo que están diciendo, que es acertado y correcto que alguien que nos hizo daño nos pida perdón. Y de ahí viene la reconciliación y la fraternidad entre ambos pueblos. Vamos rápidamente a una siguiente pausa comercial y regresamos para ir concluyendo con este tema trascendente para la historia de México. No le cambie. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM.
FM, la radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Saludamos con mucho gusto a quienes en estos momentos están escuchando La Grande de Tabasco en el 89.7 de su FM, que se enfila a cumplir sus 60 años. Un medio de comunicación se construye y se sostiene con el esfuerzo y la entrega de sus colaboradores, pero la razón de nuestro trabajo todos estos años eres tú. En XHBX La Grande de Tabasco celebramos nuestro 60 aniversario. Los avances logrados durante todo este tiempo son esenciales para seguir siendo líderes en este siglo XXI como siempre lo hemos hecho, con objetividad, apego a la ética y teniendo presente el bien de México. Gracias por estar siempre con nosotros. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz platicando sobre esta enorme polémica, mal llamada polémica porque es muy clara la situación histórica en la que Andrés Manuel está pidiendo a la Santa Sede, al Vaticano y a la Corona Española que pues, le pidan perdón a los pueblos originales, a la sociedad mexicana, a nosotros, sus herederos, por las atrocidades, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la conquista. Y fíjate que en el evento que se efectuó ahí en Punta Palmar, Playa del Bosque, en Frontera, en Centla, justo donde este enorme río, Sumacinta, Grijalva y San Pedro, que antes se juntan en tres brazos y desembocan al mar, ahí estuvo también nuestro gobernador, Adán Augusto López Hernández, quien hizo una breve referencia y me gustó mucho lo que mencionó Adán, porque dijo que los mayas chontales defendieron con dignidad y con gallardía, combatieron contra los españoles y que solo perdieron la batalla porque, como tú bien apuntaban, eran hombres sanos, fuertes, guerreros, atléticos, porque tenían como desventaja el que no conocían la pólvora y tampoco el caballo. Y claro que la fuerza de esta arma de fuego, la pólvora, que ya la conocían los españoles en arcabuces y demás, más el caballo con las armaduras, dio como resultado que tomaron desprevenidos
a los mayas chontales, tenían esa ventaja tecnológica, era una ventaja tecnológica en aquella época, y bueno, lograron pues avasallar y derrotar a los mayas chontales, a pesar de que eran más. Pero vaya que lucharon con verdadera dignidad, defendiendo su territorio, su familia, pues lo que era su nación de ellos. Fíjate, amigo, que das un dato muy importante. Hablábamos de una reconciliación, pero México siempre ha apoyado a España como su país hermano. Tan es así que en los años 30, 40 hubieron mucha gente repatriada, jóvenes, niños que el día de hoy son adultos o son padres o abuelos o dejaron aquí su descendencia. Hay comunidades aquí en México donde fueron acogidos por los mexicanos de esa época y crearon aquí sus propias colonias de españoles. Tan es así, mi querido amigo, que hoy dos bancos muy importantes, instituciones bancarias, pues también tienen su principal asiento aquí en México y desde luego su principal ingreso lo generan, ¿qué cosa? Los mexicanos. Desde luego son instituciones de crédito que de una o de otra manera perciben la 3/4 parte de sus utilidades de los mexicanos. También existe otra parte por ahí, los contratos que se hacen con CFE de generación de energía a través de estos ventiladores eólicos. Hay muchísimos en la parte de Juchitán, La Ventosa, El Espinal, aquí en Oaxaca, donde se forman corrientes de aire muy fuertes y que generan esa energía eléctrica. Bueno, pues hoy la mayoría de empresas que existen en el mundo, las principales están asentadas aquí en México y reciben su principal ingreso, esas empresas, de recursos de los mexicanos. Entonces, creo que Iberdrola es una de ellas, totalmente creo española. que esa parte, mi querido amigo, es una parte de un reconocimiento de un error que se dio precisamente y que deberían de reconocer los españoles. No hace mucho estuvo el primer ministro español, ha estado aquí en territorio nacional el príncipe o el rey de España, y creo que hay una relación sumamente excelente. Pero creo que había que pedirle eso a los españoles, reivindicar la dignidad de los mexicanos de esa manera y reconocer que en el pasado no hicieron las cosas tan bien y que desde luego una relación de amistad que va a perdurar para toda la vida. Nosotros nos enseñaron desde muy pequeños, mi querido Leo, que España era la tierra madre y que nosotros nos debíamos a España. Desde que estábamos muy pequeños nos decían eso en los niveles de primaria. Parte de la colonia. Que teníamos que respetar a España porque la madre patria. Era la madre patria y que desde luego nosotros nos debíamos a ello. Mas sin embargo creo que tenía que haber llegado Andrés Manuel a ponerle un punto final a estas cosas y tratar de que los países como España, Francia también tiene por ahí su pecado muy fuerte, los Estados Unidos también han atentado muy fuerte contra los mexicanos, pero creo que el presidente Andrés Manuel hizo lo correcto al solicitarle al Vaticano y solicitarle al gobierno español esa solicitud de perdón para los mexicanos por el daño que causaron en el pasado, mi querido amigo. Totalmente de acuerdo, José Luis, y hacerle la precisión de la nobleza del pueblo mexicano que muy bien trajo a colación José Luis durante la dictadura de Francisco Franco. Franco, claro. Cuando allá se mataban entre ellos. Había guerras civiles, sí, claro. Los españoles, muchísimos españoles, vinieron huyendo de esa dictadura donde los asesinaban las huestes de Franco y fueron bien recibidos, aquí bien se crearon, acogidos, así es. y aquí sí, todavía los, pues quizás algunos bisabuelos de esa época y desde luego los herederos de estos españoles aquí fincaron sus vidas y fueron recibidos con verdadero amor y nobleza, y yo creo que nobleza obliga, el pueblo español debería de corresponder este tipo de gestos nobles, ¿verdad? Verdaderamente nobles de los mexicanos, reconociendo algo que es una verdad histórica y teniendo la humildad de pedir ese perdón. Y en lo que se refiere a la Iglesia Católica,
por el amor de Dios, está fundada en el perdón. Está fundada en el reconocimiento del pecado y del perdón. Así que, señor obispo, que usted representa al vicario de Cristo aquí en Tabasco, el obispo Rojas, reflexione. ¿Qué le cuesta a la Iglesia Católica reconocer los pecados, hablando en sus propios términos, que cometió esta Iglesia en el pasado y pedir perdón? Nuestro Señor Jesucristo estaría de acuerdo en ello. ¿No lo cree usted, obispo? ¿No lo cree usted, Papa Francisco? ¿No dio el ejemplo Jesucristo de humildad, de perdón? Pues ahí está. Y si ya lo hicieron en Bolivia, lo que está pidiendo Andrés Manuel es que en el 2021, que se van a cumplir los 500 años y que la iglesia lo va a celebrar con algo que llama el jubileo, fíjate nada más, de la evangelización, en ese mismo festejo, que no es festejo, debería ser conmemoración de ese jubileo de la evangelización de América, debiera el Vaticano reconocer las atrocidades que cometieron y pedir perdón. Haría enorme al Papa Francisco que en esa fecha tan simbólica para México, para las Américas, hiciera ese noble gesto. Lo haría grande, pasaría a la historia como un auténtico vicario de Cristo, al tener esa humildad de reconocer y pedir perdón. Si no lo hace, no va a pasar gran cosa. No va a ser Andrés Manuel como hizo Juárez cuando lo excomulgaron, que le pidió a un general enfilen los cañones hacia el Vaticano, y el general le dijo: sí, señor presidente, pero no les vamos a hacer nada, están muy lejos. Y Juárez le contestó a su general: a como a mí no me va a hacer nada la excomunión que ordenó el Vaticano allá en el otro lado del Atlántico. Entonces no va a pasar nada de eso, no se van a romper relaciones con España, no se van a romper relaciones con el clero mexicano y mucho menos con el Vaticano, pero la historia va a juzgar dentro de algún tiempo lo que decida hacer la corona española en este siglo XXI. En ese 2021 tienen un par de añitos para pensarlo, ¿no? Que es la petición es para el 2021, cuando se van a celebrar los 500 años de la independencia de México, perdón, de la llegada de la conquista de México, le llama el jubileo, y los 200 años de la independencia. De la independencia, no los 200 años que celebramos del inicio de la independencia, que es muy diferente. Rápidamente nuestra última pausa comercial y regresamos, no le cambie. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM.
La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Saludamos con mucho gusto a quienes en estos momentos están escuchando La Grande de Tabasco en el 89.7 de su FM, que se enfila a cumplir sus 60 años. Un medio de comunicación se construye y se sostiene con el esfuerzo y la entrega de sus colaboradores, pero la razón de nuestro trabajo todos estos años eres tú. En XHBX La Grande de Tabasco celebramos nuestro 60 aniversario. Los avances logrados durante todo este tiempo son esenciales para seguir siendo líderes en este siglo XXI como siempre lo hemos hecho, con objetividad, apego a la ética y teniendo presente el bien de México. Gracias por estar siempre con nosotros. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya en la recta final en De Viva Voz con este tema por demás interesante de esta solicitud verdaderamente histórica que hace Andrés Manuel López Obrador al Estado Vaticano y a la Corona Española para que le pidan perdón a nuestras culturas indígenas. Pero además Andrés Manuel dijo que él va a pedir perdón también porque ya como nación independiente los gobiernos mexicanos también cometieron atrocidades contra los pueblos originales. Menciona específicamente el caso de los yaquis, por ejemplo, que fueron exterminados allá en el norte de nuestro país. Fíjate, entonces creo que... Va a poner el ejemplo. Va a poner el ejemplo en esa parte, ¿no, amigo? Ahora yo quisiera, volviendo a este tema, hacerte una pregunta, o a las personas que nos escuchas, que nos ven, ¿quién pierde más en un rompimiento de relaciones, México o España? Esa sería mi primera pregunta. No sé qué opinará la gente de esta contienda, vamos a llamarle, que se da, pero yo creo que había que poner el punto sobre la I y definir, porque también otros estados, otros países, como los Estados Unidos, tengo entendido también, mi querido amigo, que en la frontera habían grupos, la frontera entre México y Estados Unidos, habían grupos de norteamericanos que se unían para cazar a mexicanos cuando atravesaban la frontera que da con los Estados Unidos de Norteamérica. Ese era uno. Y otro también, otro grupo que dañó también muchísimo, era el Ku Klux Klan, que no nada más iban contra las personas de color o las personas afroamericanas, vamos a llamarle así, sino que también iban contra los latinos, los mexicanos. Y hoy tenemos una población de aproximadamente 25 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. El riesgo que corrieron todas estas personas durante muchos años, amigo, y que siguen corriendo, porque no he escuchado por ahí que ya hubiera desaparecido esas personas que cazaban, vamos a llamarle de esa manera, a los mexicanos que se atrevían a cruzar a su territorio. Territorio que hay que recordar también, hay esa otra tiene gran polémica ahí, y a Sí. lo mejor un día de estos nos dan la sorpresa, territorio que es de México, y que los Estados Unidos no quitaron a la mala.
mediante una guerra, los tratados de Guadalupe, víctimas, como hemos sido siempre, de las propias pasiones y de los apátridas, como este bandido de Santa Ana, claro, que por sus ambiciones personales fracasó en defender nuestro territorio. Lo mismo que está pasando hoy, amigos, de que la gente está defendiendo a los españoles, claro, y no al presidente, claro, de México. Lo veo verdaderamente es absurdo, es increíble. Sí. Bueno, que haya personas mexicanas que, sí, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se atrevió a tanto? ¿Por qué? ¿Cómo le va a faltar el respeto a la corona española? Por favor. No, oye, hombre, si tanto adoran la corona española, que se vaya a vivir a España. Que se vaya a vivir a España. Bueno, ahí también hay una gran polémica porque recuerden ustedes que la mitad del territorio patrio fue mutilado y se lo apropiaron los gringos de una manera premeditada. Mira, amigo, hicieron toda una estrategia y todo un plan para ir invadiendo poco a poco. Y los mexicanos hemos ido regresando y poblando todo el sur de Estados Unidos de otro propio territorio. Por algo se llama Los Ángeles, San Francisco, Nuevo México, por algo se llaman así estos lugares de Norteamérica. Y un dato muy importante, fíjate que en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en Juárez, Chihuahua, y ahí está el Paso del Chamizal. A un costado del Paso del Chamizal hay un puente fronterizo del lado mexicano y que cruza con los Estados Unidos, desde luego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que en época reciente los norteamericanos ya venían invadiendo esa parte que decían que era de ellos y lo tienen verdaderamente, hermano. Le sembraron hasta pasto a esa parte y que esa parte era de ellos, cuando todos sabemos que es el río Bravo el que limita la parte con Estados Unidos y que divide, desde luego, a nuestro territorio mexicano. Así es. Antes de rematar con este tema verdaderamente interesante, histórico, muy interesante. Yo le quiero agradecer que siempre se conecta de inmediato que inicia la transmisión a mi amigo y mi compañero de aquí, del Grupo BX, Ángel Antonio Jiménez, quien es el titular de Poder Informativo, el gran noticiero que en la mañana se transmite en esta misma estación. También le agradezco a Araceli Sánchez Rivera, que nos envía saludos desde Corregidora Ortiz, primera sección. Saludos hasta allá. Cheli, qué amable en vernos. Nuestro amigo Arturo Morales nos envía saludos a todos los de la radio y también a los radioescuchas. Con especial afecto, dice, para un servidor, que el programa está muy bueno. Héctor Sánchez, saludos mis amigos desde Playa del Carmen. No, pues saludos a Héctor Sánchez. Arturo Bernal, saludos, mi estimado Leonel y compañero, se refiere a ti. Él nos envía saludos desde Paraíso. También nos está viendo Paco Rodríguez, que nos envía saludos. Buen tema, como todos los miércoles, dice Paco. Saludos, Paco, hasta allá a Fraccionamiento Lagunas, por allá dice que nos ve. Excelente tema el día de hoy. Nos vuelve a escribir Araceli Sánchez. El León Gutiérrez dice saludos, estimado Leonel, tema interesante y controversial. Sin embargo, considero que es importante que se hiciera referencia a los agravios que hoy en día se continúan, los agravios a los pueblos originarios en México, hechos por nosotros mismos, los mexicanos. Totalmente de acuerdo, León Gutiérrez, y lo acabamos de mencionar, que Andrés Manuel reconoce esos agravios y se dispone al darse estos 500 años en el 2021 a pedirle perdón a todos esos pueblos originales que han sido vaciados por nosotros mismos. Pero además, resulta que si bien podemos decir que no somos del todo racistas en la sociedad mexicana, sí somos muy clasistas. Y a los indígenas siempre los hemos mantenido, pues en las peores replegados. En las peores partes del territorio mexicano. Nosotros mismos los mexicanos los humillamos, los ofendemos, como si los pueblos indígenas no fueran los herederos de los verdaderos y originales propietarios de esta tierra que hoy habitamos. Hay que tenerles respeto y recordar, mexicanos en general, tabasqueños, que los indígenas son tan capaces como nosotros, simplemente los hemos privado de oportunidades de crecimiento, desarrollo y educación. Y el gran ejemplo, Juárez, totalmente indígena. Así es. Y fue denominado el Benemérito de las Américas. Imagínense nada más. Saludos a León Gutiérrez. María Elena Lora nos envía muchos saludos. Alejandro Cruz Obando también nos envía saludos. Jonathan Magaña, saludos primo desde Paraíso, Tabasco. Saludos primo Jonathan, hasta allá, hasta Paraíso.
el Edén que se convierte en pesadilla de vez en cuando, primo, hay que cuidarse mucho. Gabriel Oropesa nos envía saludos, que sigan los éxitos, saludos al regidor, es el tercer regidor del municipio de Centro. Ruth López también nos está viendo, excelente programa, dice Mercy Peregrino de los Santos desde Paraíso, muy buen tema el que aborda, nos dice ella, paraiseña también. Ruth López nos envía saludos y bendiciones para ti, Ruth, nos escucha acá del otro lado del periférico, no recuerdo bien. Arturo Casasus también nos hace el favor de vernos. Manuel Velázquez también nos envía saludos. Gracias, Arturo. Gracias, Manuel. Pues bueno, estamos ya a un minuto nada más terminar. Un punto final. Sí, bueno, agradecerles más que nada, ya que estabas en los saludos, a mis amigos que nos ven, a Neiro Collado. Neiro, gracias. Emilio Hernández Soberano, gracias. Bolívar Sánchez, gracias. Alfredo Nájera también, gracias por vernos y por sus comentarios. Desde luego compartimos con ustedes. Es el momento de apoyar a nuestro presidente a que continúe con esta política de reconocimiento y de resarcimiento de la dignidad de los mexicanos. Yo creo que no busco otra cosa. Eso es, lo que dijiste es muy bien claro, muy bien resumido, mi querido José Luis, a ayudar a esta reivindicación histórica por la dignidad de todos los mexicanos. Y de veras, en serio, los mexicanos ya nos hace falta. Somos malinchistas. Sí. Que también es una palabra que no me gusta, no la había yo querido mencionar, porque es de la historia de la Malinche, una de las 20 doncellas que le entregaron a Cortés. Cortés la tomó además de traductora porque ya conocía la lengua castellana, conocía el náhuatl, conocía el maya, producto de que otros españoles que habían quedado varados ahí les trajeron el idioma. Y bueno, ya ves, malinchistas, sí, pero para que nos entendamos, ya no seamos tan malinchistas, hay que querernos a nosotros mismos, hay que amar a nuestro país, hay que amar nuestras raíces, hay que amarnos para que podamos salir adelante. Y bueno, yo les agradezco enormemente a ti, José Luis Morales, por supuesto que a nuestra directora general Pati Chamelis, a nuestro amigo Adrián Mesa, a nuestra compañera Ana Ruth Zurita y a usted que nos hace el favor de prestarnos su atención como todos los miércoles. Y ya lo sabes, hombre, hay que querernos, hay que amarnos a nosotros mismos, a nuestra tierra. Seamos amables, regalemos una sonrisa. Buenas noches. Grupo BX presentó De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión, los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas, con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Audio Jungle.